Hey, soy Mariana y esto es ¿Cómo lo hacen? El podcast donde aprendemos cómo creadores, emprendedores, profesionales y organizaciones hacen lo que hacen. Hoy tengo conmigo una invitada muy interesante y especial, se llama Verónica Ortiz. Ella es ingeniera en construcción y una de las personas que más sabe sobre el potencial del bambú en nuestra región. Ella es ingeniera que lleva más de 9 años liderando proyectos que usan el bambú no solo como material de construcción, sino como una herramienta real para la sostenibilidad, el desarrollo comunitario y la regeneración económica. Es también fundadora de Rizoma, una plataforma que conecta conocimientos técnicos con impacto social. Y hoy vamos a hablar sobre bambú, pero también sobre territorio, comunidad, innovación y cómo una planta puede convertirse en un eje de cambio. Así que si nunca se habían preguntado o se habían detenido a pensar en todo lo que puede representar el bambú, este episodio es para ustedes. Hoy también me acompaña Sam Campos, quien será mi co-host en el episodio de hoy, pero además es escritora senior en la categoría de sostenibilidad de Babalum, sostenibilidad ambiental. Quiero ser muy específica con esa parte. Y claramente estoy muy feliz de tenerla a mi lado hoy liderando este programa, porque gracias a ella se hizo realidad el que tuviéramos esta invitada de calibre full y pues claramente que se diera el espacio. También porque Vero viene desde Pérez Celedón y ustedes saben que esto es un esfuerzo muy importante, venir desde allá hasta San Pedro en el estudio de grabación en el que estamos. Así que de verdad es un episodio muy, muy, muy especial y muy importante. ¿Saben cómo estás? Muy bien, muy emocionada y sobre todo muy feliz de estar aquí. Es que es una gran oportunidad, la verdad. Y muy emocionada también de escuchar todo lo que Vero nos tiene que decir de este tema, que es muy interesante en realidad. Ay, gracias, Ami, sí. Y Vero, bienvenida a Cómo lo hacen podcast. Chicas, muchísimas gracias. Qué bonita bienvenida. Me siento súper halagada de estar aquí con ustedes hoy y encantada de poder hablarles un poquito de mi conocimiento. Gracias. Oh. Vamos con Sam, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos vas a traer hoy sobre este tema del bambú? Bueno, lo primero es que creo que un gran contexto que necesitamos saber de cómo Vero entra a este mundo del bambú es saber quién es Vero, de dónde viene, cuáles son sus raíces. Entonces, Vero, háblanos un poquito más de eso. Bueno, me encanta. Esa es una pregunta siempre difícil, ¿verdad? De escribirse uno, pero les cuento, yo soy una mujer, me gusta siempre decir que soy una mujer rural, una mujer ingeniera también, una lideresa técnica. Soy hermana mayor, esposa, hija, amiga, siempre en estas esferas de personalidad. También me gusta mencionar que soy una persona con una espiritualidad que siempre ha estado ahí, una conexión con la naturaleza y que encanta lo académico y le encanta lo técnico. Y bueno, para mí toda esa integración es muy importante. Como ustedes decían, vengo de Pérez Celedón, nací, crecí en una comunidad preciosa, se llama La Alfombra, esto es en el distrito de Barú. Hay un microclima riquísimo ahí y bueno, ahí empecé mi camino en la escuela, ¿verdad? Una escuela unidocente, éramos 20 estudiantes. Wow. Como la mitad, éramos familia también, Sí. eso salió muy interesante. Sí. Vengo de una familia muy grande también, en total tengo como 80 primos, hermanos. Y bueno, eso es una gran escuela, ¿verdad? La familia y tenerlo. Y para mí mucho de este camino en la educación y en el desarrollo comunitario empezó ahí, empezó en la escuela. Y les quiero contar una anécdota también, porque es que siempre me gusta traerlo a colación porque yo creo que marcó mucho de mi camino. Y como decía Sammy, es importante dar contexto, ¿verdad? Entonces, en esta escuela, el primer año y medio, yo tenía que caminar, me levantaba tempranito, a las 6 ya salía porque entraban a las 7. Era una caminata como de 1 hora. Estaba lejos, en la parte de abajo de la comunidad, le decimos nosotros. Y el maestro nos esperaba a la mitad del camino porque era muy solo lo que quedaba, mucha montaña. Para mí era un espectáculo, claramente, ir brincando, bueno, devolverme porque llegaba limpia a la escuela, pero devolverme brincando entre los ríos y todo, ¿verdad? Siempre súper lindo, hermoso, ¿verdad? Ahí nació mi amor por la naturaleza. Pero como estaba tan lejos, habían varios esfuerzos en la comunidad para pasar la escuela a un lugar más céntrico, ¿verdad? Entonces, mi abuelita, ella donó un lote para hacer la escuela en el centro de la comunidad y desde antes que yo entrara a la escuela y mis primos,
nuestros papás, tíos y vecinos ya estaban generando un montón de esfuerzos en la comunidad, haciendo turnos, haciendo ferias. Ahí en la alfombra. Ahí en la alfombra, sí, para poder recolectar el dinero y poder hacer que la escuela fuera mucho más accesible para todos, ¿verdad? Entonces, eso fue como mi primer despertar, ¿verdad? De ver la organización comunitaria, ahí ver cómo pasaba una escuela. Entonces, es bueno, se está haciendo todo este esfuerzo, ¿verdad? Hay que aprovechar también que tenemos una escuela y ahí nació mi amor por la educación. Además, que mi papá en ese momento, horario de construcción, y mi mamá ama de casa también, a mí y a mis hermanos nos dijeron, bueno, lo único que le podemos dejar de herencia a ustedes es la educación. Así que eso fue como una gran inspiración, ¿verdad? Aquí nos agarramos de la educación y vamos para adelante. Y bueno, ahí empezó, siempre me gustó estudiar, entonces ya después fui al colegio, tuve la dicha también de ir a un colegio científico durante mucho tiempo de mi vida, como queriendo servir a las personas. Quise estudiar medicina, después dije, no, tal vez deba estudiar algo como artes dramáticas, pero esta parte también científica, ¿verdad? De formación, que llegó a cambiar mucho como mi perspectiva, ¿verdad? Del mundo y de la magia, lo que puede hacer la ciencia, ¿verdad? Y la ingeniería. Me decidí ir por una carrera ya de ingeniería en construcción y así empecé mi camino en el Tecnológico de Costa Rica. Muy bien. Y ahí, y en el colegio empecé a construir muchas redes y partes de estas redes en la universidad me llevaron a que me invitaran a ser parte de un equipo de líderes para construir una casa sostenible. Esto fue en el 2014. Entonces había que construir una casa sostenible, ¿verdad? Ahí empecé a entrar como con todos estos criterios de sostenibilidad. De hecho, más bien fue 2012. 2014 la construimos, pero empezamos en 2012. Ok, antes de ese momento, nada más tenías tu conocimiento de construcción, pero la parte sostenible no se había desarrollado tanto. No, yo creo que también no se hablaba tanto, porque en muchas universidades hace, ¿verdad? 15 años se hablaba, pero no se le daba ese enfoque. Y para mí las universidades, pues, ahora hablan un poco más de sostenibilidad, pero en ese entonces no tanto. Entonces esta fue una oportunidad, ¿verdad? Era una casa que se iba a construir aquí en el país, que debía cumplir con 10 criterios de sostenibilidad, que se iba a llevar a Francia, que se iba a construir allá. Entonces eso abrió un nuevo mundo, ¿verdad? De estar ahí con otras 20 universidades haciendo casas sostenibles de todo el mundo. Entonces esto fue, ok, esto puede ser un camino, ¿verdad? Y ¿Cuántas entonces, personas o cuántas carreras participaron en esta construcción de esta casa específica sostenible? Eso fue algo de lo más interesante, porque éramos 13 estudiantes para empezar, ¿verdad? Éramos 13 carreras diferentes, éramos como 30 personas. Entonces, imagínate, para mí esa fue mi primera escuela, ¿verdad? De ingeniería antes de graduarme, ¿verdad? Estar coordinando equipos, realizar una casa para enviarla para que se construyera ya en 10 días, ¿verdad? Era como un reto súper grande. Y además, en ese entonces, ese proyecto se declaró como un proyecto de interés público. Entonces, habían muchos patrocinadores, empresas mentoras, aliados. Y ahí también yo aprendí que la necesidad y la importancia de construir redes, ¿verdad? Porque al final uno solo cuesta más, ¿verdad? Sí. Más proyectos que requieren inversión, más proyectos que requieren supervisión, apoyo, asesorías. Sí, para llegar largo hay que ir acompañados. Totalmente. Sí, uno se da cuenta que definitivamente es muy difícil llevar a cabo un proyecto sin apoyo, sin ayuda. Y entonces, para continuar con la historia, ahí después me gradué y yo siempre he tenido como un espíritu emprendedor, entonces he sido emprendedora, he sido consultora independiente, he sido socia, colaboradora, he trabajado dirigiendo proyectos, dirigiendo equipos, siempre tratando, ¿verdad? Y mi enfoque es mucho gestión de proyectos, entonces siempre tratando de llevar lo humano y la protección de los recursos naturales a los equipos en los que estoy, ¿verdad? Y tratar de fomentar una cultura de colaboración. Prácticamente un desarrollo humano que sea sostenible. Y Berito, ya nos contaste sobre este proyecto en el que participaste, sobre construcción sostenible, pero dígame, ¿fue aquí donde empezó esa conexión con el bambú, que usted conoció esta planta de tantos usos y dijo, wow? ¿O hubo otro momento que pueda recordar así específicamente? Sí, no fue ahí. Curiosamente, ¿verdad? Okay. No fue ahí de hecho no utilizamos nada de bambú. Sí.
no utilizamos. Y yo siempre digo, bueno, si fuera ahora, probablemente incorporaría muchos elementos de bambú, pero no. Lo que sí despertó ese momento, y conforme estaba ya en experiencia con la industria, era ver que la industria de la construcción es una industria bien extractivista, ¿verdad? Los materiales que se utilizan, el acero, el concreto, requieren muchísima energía para la producción, requieren mucho transporte, y todo eso tiene implicaciones, ¿verdad? En el ambiente, en los procesos. Entonces, ante esa realidad, ante ese despertar, entonces yo empecé a buscar alternativas. Ok, bueno, sí hay alternativas, sí pueden hacerse las cosas mejor, sí se puede utilizar materiales más locales. Vamos a ver qué hay pues aquí en nuestro país, ¿verdad? Que podamos utilizar. Ajá. Después de la construcción, perdón que te interrumpa, porque pienso que aquí hay un puente muy importante de conexión entre lo que te pregunta Sam y a lo que también queremos llegar con esta pregunta. Cuando tienes la experiencia de construir esta casa sostenible siendo estudiante, con este súper proyecto y personas aliadas, te das cuenta del impacto que tiene la construcción tradicional a nivel sostenible, pero no habías conocido todavía el bambú. Correcto. Correcto. Entonces, pasan los años, vos ejerciendo como consultora, como profesional en el área, ya teniendo esta noción, pero sin tener algún proyecto específico para solventar esta problemática hasta que llega un punto que es el que nos vas a contar. ¿Fue así o fue después más bien el proyecto en que todo lo demás que empezaste a hacer fue sostenible en ese sentido? No. Pues sí tienes razón en lo que decís, ¿verdad? Sí fue como un proceso como muy, digamos, paulatino, ¿verdad? Okay. Empezar a entrar en el mercado de la construcción, ver realmente cómo se están haciendo las cosas, Ajá. ver qué se puede conseguir en el mercado, ¿verdad? Sí. Actualmente, porque también, a pesar de que muchas empresas y las empresas en las que yo he trabajado siempre han tenido un foco de sostenibilidad, ¿verdad? No precisamente la sostenibilidad de solamente utilizar bambú, ¿verdad? Sí. También está la madera, también hay otros recursos. Pero entonces, ante esta investigación, ¿verdad? Muy autodidacta que empecé yo de qué materiales puedo utilizar, ahí encontré el bambú, ¿verdad? Okay. Y de repente yo, ok, el bambú. Sí, yo estoy familiarizada con el bambú y lo he visto, ¿verdad? Pero ¿cómo realmente se puede utilizar? Y entonces ahí entré a un mundo, ¿verdad? Que me absorbió totalmente. Empecé a conocerlo, sus propiedades mecánicas, sus propiedades físicas, primero muy enfocada a la parte de construcción, ¿verdad? A cómo poder utilizarlo, empezar a ver estructuras que se han hecho alrededor del mundo con bambú, empezar a aprender que necesita ser preservado para poder utilizarlo, ¿verdad? Aprender que es todo una tecnología de materiales, sí. ¿Verdad? Y así aprendiendo, para mí el paso más importante fue empezar también a involucrarme con algunos colectivos que estaban tratando de generar incidencia en el país, ¿verdad? No nada más quedarme en la parte de construcción, diseño y construcción. Si bien es cierto, es la industria que más está movilizando el bambú, ¿verdad? Y por eso también sigo haciendo diseño y construcción, porque es una industria movilizadora, pero también ver que la promoción y el uso del bambú iba más allá de la construcción, ¿verdad? Entonces, de repente colectivos de agrónomos, de ingenieros forestales, ¿verdad? No precisamente nada más ingenieros y arquitectos que estaban uniéndose para tratar de generar incidencia política, ¿verdad? Entonces ahí empecé a involucrarme con una organización, se llamaba Funde Bambú, ¿verdad? Ahí empecé a colaborar y tuvimos el inicio de una comisión de construcción sostenible que no había. Entonces ahí también fue muy bonito porque integramos varios arquitectos e ingenieros, como cómo podemos empezar a generar un poquito de incidencia, ¿verdad? Y empezar a crear esa comunidad y a ser parte de esa comunidad porque ya había comunidad, ¿verdad? ¿Puedo preguntarte cuánto tiempo duró este proceso de encontrar la comunidad, de hacerla crecer, de aliarte con esas personas? Porque cuando vemos para atrás o escuchamos estas historias, se siente que todo pasó muy rápido, que todo pasó como, tal vez no podemos decir un día, pero no tenemos la noción del tiempo. Y una de las cosas que tal vez las personas que comentan acerca de estos episodios, de cómo lo hacen podcast, es cuánto tiempo lleva el cambio. O sea, sí me doy a entender, sí, claro, con esa pregunta. Imagínate que yo empecé con esto del bambú en 2018. Okay. Estamos hablando de 7 años, sí, de empezar a involucrarme, ¿verdad? De empezar a
como te digo, mapear, no solamente conocer el material, sino involucrarme. Y yo creo que eso, cuando uno está trabajando en temas de activismo, ¿verdad? En temas de ambientales, por ejemplo, es muy necesario involucrarse con otros colectivos que ya están haciendo cosas, ver cómo desde nuestra experiencia podemos aportar. Y para mí es, bueno, yo tengo experiencia en gestión de proyectos, ¿cómo puedo aportar aquí, verdad? Yo tengo experiencia en construcción, ¿cómo puedo aportar? Y entonces a partir de eso han habido otras iniciativas y existen otras iniciativas. Por ejemplo, la Universidad Nacional tiene un programa de bambú también, que es un programa muy fuerte. Y a partir de ahí, entonces yo empecé a aprender y a colaborar y a ser aliada del programa también. También la Red Nacional de Bambú ahora. Y también hay diferentes grupos profesionales, ¿verdad? Y a mí siempre me encanta como ver un nuevo arquitecto, un nuevo ingeniero que está utilizando bambú, me llena de ilusión, porque es una manera también de hacer advocacia, ¿verdad? Sí. De promover ese uso del bambú. Pero y cuéntame, ahora que nos estás hablando sobre estas organizaciones y cuando usted empieza a entrar en este mundo sobre el uso del bambú y en general pues la construcción sostenible, me gustaría saber un poquito más a fondo cómo es que el uso del bambú puede ayudar tal vez en el desarrollo de una comunidad o cómo podemos ver ese impacto en el medio ambiente cuando hacemos uso de una planta que es tan útil. Bueno, yo creo que, y por eso estoy aquí, ¿verdad? Que el bambú tiene muchísimo potencial para transformar las comunidades. Y a mí, una de las cosas, al mezclarme más con estos colectivos y con esta parte de incidencia, se basaba en ir más allá de solo la construcción, sino ver cómo eso era una fuente de bienestar para las personas que están en las comunidades y cómo una planta podía transformar y conectar, ¿verdad? También como a las personas, a los proyectos. Y yo creo que lo que hace el bambú es, y los que trabajamos en bambú, lo que nos da es como un sentido de pertenencia, como un sentido de un colectivo. Recuerdo, y de formar parte. Recuerdo una de las primeras enseñanzas con el bambú y como de la comunidad del bambú era que teníamos que ser como el bambú, que crecíamos uno a la par del otro, ¿verdad? Como si hablamos del bambú en sí, que tal vez ahorita hablamos un poquito. La filosofía Del bambú, de crecer, ¿verdad? Uno a la par del otro, su sistema de raíces, de cuidar de esa red de cuido, ¿verdad? Y lo que hace para mí, como les digo, ese sentido de pertenencia y esa colectividad también es que haya un propósito, ¿verdad? Y creo que quienes trabajamos con bambú y con temas ambientales, vemos ese propósito como muy direccionado a la generación del bienestar, a la adaptación y a la mitigación, ¿verdad? Del cambio climático, también de cómo defender nuestros territorios, ¿verdad? Cómo generar vivienda accesible, digna, cómo poder diversificar ingresos, ¿verdad? Que eso es algo muy importante de la planta en sí, que no precisamente solo es construcción. Además que la planta se puede aprovechar al 100%, entonces se pueden generar desde aretes, bisuterías, artesanías, se puede comer el bambú, ¿verdad? Hay muchísimos usos y entonces eso hace que se pueda diversificar. Si bien es cierto, para utilizar la planta debe haber una cadena de producción bien articulada. Y la industria del bambú es relativamente joven en el país y por eso los esfuerzos que se están haciendo son esfuerzos que yo considero pioneros en este momento porque hay que crear la industria, ¿verdad? Y vamos a quedar ahí un momento porque voy a devolverme al inicio. Para una persona que no sabe nada del bambú, por ejemplo, ¿qué es lo primero que deberíamos entender del bambú in a nutshell, por así decirlo? Pero esto también me lleva a otra pregunta que ahorita me la puedes responder. ¿Cuáles son esos mitos o prejuicios que existen sobre el bambú? Voy a ponerte un ejemplo. Yo antes pensaba que el bambú solamente se podía utilizar para una cosa específica y no tenía idea de cómo se le podía sacar provecho del todo. Tampoco, bueno, pues fui a investigar, sino me quedé con lo que más se le hace eco en internet. Entonces también hay un tema de divulgación que siento que es un área de mejora y por eso estás aquí, ¿verdad? Para dar a conocer primero qué es lo primero que tenemos que entender sobre el bambú y segundo, esos mitos o prejuicios del bambú. Bueno, importantísimo, ¿verdad? Hay que conocer la planta antes de usarla.
Primero que todo, vamos con una leccioncita de bambú para los que no saben y para los que saben y también quieran ampliar. A veces asumimos que sabemos cosas y no es así, ¿verdad? Hace falta todavía. Entonces, primero, el bambú no es un árbol. El bambú es un pasto gigante. Entonces, es de la familia de las gramíneas, es como el arroz, como la caña, como el pasto, ¿verdad? Entonces, de hecho, no es considerado un producto forestal, es una planta. No existe nada más bambú verde y amarillo, ¿verdad? Como muchas personas dicen así, o bambú verde y amarillo. Hay más de 1,600 especies Wow. en todo el mundo, 1,640 registrados, si no me equivoco. Crece en las regiones tropicales y hay bambú verde, bambú amarillo, bambú negro, bambú delgadito, bambú grueso. Imagínense, en 1,600 especies hay demasiada diversidad. Algo muy importante es que a diferencia de un árbol, ¿verdad? Que el árbol crece tangencialmente como hacia afuera, cuando el bambú, cuando le llamamos culmo, ¿verdad? A la caña, ya viene el diámetro desde el brote. Entonces el brote es lo que surge de las raíces, que las raíces se le llama rizoma, y entonces de ahí surge el brote y ya trae el diámetro. Entonces una plantación joven, digamos una cepa joven, va a empezar a tener como culmos más delgaditos. Conforme su sistema de raíces, su rizoma empieza a madurar, entonces ya los brotes empiezan a ser un poquito más gruesos y a dar los diámetros que necesitamos para lo que necesitemos, para lo que Para queremos el uso que utilizar. se le haya dado. Exactamente. Bueno, crece muy rápido, yo creo que eso sí se sabe, que la planta crece muy rápido, es muy... ¿Después de cuánto tiempo? Porque hay una filosofía del bambú que hay una frase que a mí me encanta es, a veces el éxito es como una planta de bambú. Dura unos 5 años expandiéndose por debajo de la tierra y ya cuando está listo para brotar es exageradamente rápido, pero luego de haber hecho un trabajo muy extenso en sus raíces. ¿Es eso cierto? Tiene un poco de verdad y un poco de mentira. Eso. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, va a depender también de cómo se hizo la reproducción. Si vos estás sembrando un bambú por rizoma, que eso quiere decir que extraes un rizoma ya y lo plantas tal cual, él va a empezar a desarrollarse como el rizoma ya está desarrollado. Entonces, a los 2 años, ya o al año inclusive, ya empieza a generar brotes porque ya el rizoma está desarrollado. Si vos empezás a plantar por otro método de reproducción, ¿verdad? Entonces lo pones en la tierra, y igual empieza a desarrollar su sistema de raíces, pero igual empiezan a surgir estos culmos más delgaditos mientras madura. Yo en casa hice un experimento, ¿verdad? También como sembrando uno por rizoma y sembrando uno básicamente de una rama, empieza a salir para que se empiece a desarrollar el rizoma. Entonces, igual sí se desarrolla el rizoma, pero ya empezás a ver culmos que brotan nada más que de un diámetro mucho más delgadito, ¿verdad? Si bien es cierto, ya cuando empiezan a salir, que está maduro el rizoma, para que el culmo se pueda aprovechar, al menos en construcción, que esté maduro, sí pasan entre unos 5 a 10 años. Entonces ese es el periodo, porque entonces viene el bambú, ¿verdad? Del brote, surge el culmo, trae unas hojitas que lo protegen, que se llaman hojas caulinares, lo van protegiendo, esas se van cayendo y después la manera de identificar que un culmo para construcción se puede utilizar es que va a tener unos líquenes, ¿verdad? Alrededor, que son como estos honguitos blancos que se ven y hay otras características más, pero por ahora podemos partir como con eso, que es un indicio de madurez. Entonces esos son de 5 a 7 años, ¿verdad? Entonces va a depender de la manera de reproducción en la que se hace, pero es una analogía que se utiliza y es válida utilizarla. Y esto que nos cuentas de la madurez es específicamente para su uso en construcción. Imagino que como hablas, hay tantas variedades, depende mucho del uso que se le quiera dar, pues la variedad que se va a utilizar y quizás el estado en el que se va a necesitar o siempre se precisa que se encuentre ya en la madurez para poder usarlo. No precisamente que esté totalmente maduro para todos los usos, porque por ejemplo si lo vamos a utilizar para comer, lo que se comen son los brotes, ¿verdad? Entonces eso más bien en una etapa súper temprana. Lo que se busca con la madurez del bambú es que haya mucho más resistencia en las fibras internas del bambú. Entonces, dependiendo para qué lo quieras usar.
Por ejemplo, para utensilios hay algunos que no lo utilizan totalmente maduro, pero sin embargo, para obtener más resistencia en las fibras es importante que se utilice. Para las industrias textiles a veces lo prefieren como con una madurez no tan avanzada, por lo mismo, porque va a depender de cómo se quieran las fibras de esa industria. Y volviendo a los mitos, que era también como otras de las preguntas que me hacías, que muchas personas creen que el bambú es muy invasivo. Entonces, no, yo no quiero sembrar bambú porque es súper invasivo, ¿verdad? Y entonces, resulta que esos rizomas en el bambú tienen diferentes maneras de crecer. Hay como 3 tipos de crecimiento en los rizomas. Entonces, hay algunos que se le llaman leptomorfos, que esos sí son, o corredizos, ¿verdad? Que esos sí corren y esos sí pueden generar un sistema por debajo de la tierra y pronto empiezan a salir por todo el lado. Entonces, en cierta forma, tiene un poco de razón, pero por eso es importante también identificar cuáles especies vamos a sembrar. Que hay otras especies que crecen en cepa, ¿verdad? Que ya sus raíces, paquimorfas se le llaman, y entonces ellas crecen en cepa y son mucho más fáciles de controlar. Entonces es muy importante también cuando empezamos a trabajar con bambú, y es algo de lo que hacemos en los programas educativos, es enseñar a seleccionar muy bien como la especie que vamos a utilizar. También uno de los mitos es que todas las especies sirven para lo mismo, ¿verdad? Entonces ya hablamos de que no, cada especie tiene como su uso particular, ¿verdad? Hay que escoger también la especie para el uso. Un mito grandísimo también, en especial en zonas rurales, que el bambú es de uso temporal, ¿verdad? Entonces, nada más se usa temporalmente para hacer infraestructura agrícola, llamémosle así, ¿verdad? Y esta experiencia y estos mitos vienen también porque nada más se corta y se usa y listo, sin que esté maduro, sin que esté preservado, ¿verdad? Porque también para darle un uso más permanente y más a largo plazo requiere cierto tipo de tratamiento. También el mito de que solo los pandas comen bambú, ¿verdad? Que también los humanos podemos comer bambú. Como una comida con bambú. Bueno, como es un brote, ¿verdad? Entonces imagínate que el brote es como un estilo de palmito, ¿verdad? Entonces se puede utilizar para hacer ceviche, se puede utilizar para hacer picadillo, se puede utilizar para mezclar en un guiso con algo, ¿verdad? Entonces es darle un uso y absorbe también el sabor, es bien nutritivo. Las hojas se pueden utilizar en té, ¿verdad? De algunas especies también, ¿verdad? Sí, se puede utilizar para hacer té. Sí, entonces hay toda una industria también alimentaria, no solamente para los humanos, sino también para los animales de campo. Y además las hojas caulinares y así se pueden utilizar para generar abonos para los animales o para generar abonos para las plantas. Mira, yo vengo aquí full a aprender porque eso es nuevo para mí. ¿Cómo consigo? ¿Están en los supermercados tradicionales? ¿Algunos de esos productos ya, cómo se le puede decir, como ya procesados para que yo los utilice? ¿O yo en mi casa puedo empezar a sembrar, claramente teniendo en cuenta que tengo que tener paciencia, por supuesto, y el tipo de especie, que tengo que seleccionarla, pero necesito la materia prima. ¿Dónde la consigo? Bueno, ya se pueden conseguir en algunos supermercados. No sé si puedo mencionar aquí supermercados mejor, ¿no? Pero sí, pero en algunos sí, ya se puede conseguir. Y bueno, esto es un colega que también conocí en esos primeros años de bambú, ¿verdad? Imagínate, como te decía, era más allá de la construcción. Recuerdo que estaban como metiéndole fuerzas a su emprendimiento comestible. Ya está en uno de los supermercados más grandes acá. Además, varios esfuerzos, como les decía, de la Universidad Nacional, de la Red Nacional de Bambú y demás, está apoyando mucho la industria comestible en el país, que no se utilice nada más para construcción, sino que también ya hay proyectos productivos que están generando plantaciones de bambú. Entonces, por ejemplo, Pérez Celedón y la región Brunca es la zona donde más bambú hay también. Por eso también volví ahí hace 5 años, ¿verdad? Parte de... porque ahí se está movilizando la industria, ahí se podría conseguir también. También es importante que, bueno, los brotes salen ahorita con el invierno, entonces es un buen momento también para contactar a las personas que tienen esto. Y además hay algunos otros proyectos, como algunos proyectos que se han hecho con fondos de paisajes productivos y demás, algunas organizaciones que han decidido generar almácigos de bambú comestible, que es uno... Almácigos. Almácigos. Ajá, bueno, ¿verdad? Poner las plantitas en bolsitas.
para donar a ciertos proyectos. Y sí, una de las especies más utilizadas, el bambú saoldami, así se llama la especie comestible, Ok. pero también se puede comer latiflorus, hay varias especies que se pueden comer. Pregunta importante Ujú. para también los oyentes del podcast de momento. ¿No cualquier bambú es comestible o cualquier bambú se puede comer? Muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Yo creo que todos, de los que yo conozco que hay aquí en Costa Rica, todos Ok. se pueden comer. Ok, Pero, por ejemplo, uno de los más comunes, que es la Guado angustifolia, que es una especie que se utiliza mucho para construcción, y lo digo por experiencia propia, cuando uno va a cocinar esos brotes, necesita hervirlos varias veces y con sal para quitarles un poco el amargor. Entonces, la diferencia en la especie va a ser esa, que puede estar muy amargo o que no puede estar tan amargo. Ok, ¿Verdad? perfecto. Entonces, las especies que se recomiendan para uso comestible es porque tienen mayores propiedades beneficiosas, ¿verdad?, para el ser humano, pero también porque no tienen tanto Ok, amargor. entonces no, Sí, no van a también. terminar envenenados cualquier cosa. No. Sí, buenísimo, buenísimo. Pero asesórense, aquí los podemos asesorar. Sí, muy bien. Y justamente, bueno, Rizoma también es el nombre de tu emprendimiento, ¿verdad? Que eso Ujú. me parece precioso. Entonces quiero entrar ahora sí al tema de impacto. Sé que tenés Rizoma, ahorita vamos a tocar sobre el tema de Rizoma, que es tu emprendimiento, pero también tengo la consulta de quiénes están promoviendo. Mencionaste universidades y mencionaste algunas fundaciones, pero quiero ya tocar este tema de lleno. ¿Quiénes están promoviendo el uso de información, divulgando información sobre el bambú y también promoviendo proyectos para utilizar el bambú en lo que sea que se esté creando? Ujú. Bueno, como les decía hace un rato, la industria del bambú es una industria que ahorita es muy reciente en el país, ¿verdad? Y yo creo que las acciones que están haciendo constructores, diseñadores, universidades, colectivos, es de mucha importancia porque entonces estamos trayendo el bambú a un podcast, ¿verdad? Lo estamos Sí. trayendo a las redes, se están viendo las cosas que se pueden hacer. Entonces, actualmente en el país sí hay colectivos de construcción y arquitectura o empresas que sí están diseñando con bambú. También se está dando mucho principalmente para hoteles y cosas así que están trayendo a firmas de afuera, ¿verdad? Que no son precisamente locales, pero es mucho por la mano de obra, porque también no es lo mismo, ¿verdad? Construir con acero, un block y concreto que construir con bambú. Sí se requiere ciertas cualidades. Sí. Entonces, muchos clientes prefieren traer algunas empresas de afuera, principalmente por la mano de obra. Sin embargo, ya se están haciendo esfuerzos, ¿verdad?, por seguir capacitando maestros de obras, constructores, porque al final las podemos hacer un diseño hermoso y podemos Claro. hacerlo, pero también necesitamos incluir esa parte de la cadena de producción, ¿verdad? Y entonces, como les decía, la generación de esfuerzos desde bastantes lados, por ejemplo, el programa de la Universidad Nacional de Bambú, Fundebambú, la Red Nacional de Bambú, que la Red Nacional de Bambú es una red de profesionales, empresas que busca fortalecer el consumo y la producción sostenible utilizando el bambú. Y desde ahí a mí me parece que es el ente en este momento que va a generar un poco más de impacto precisamente por eso, por todas las alianzas que se pueden generar. Y la Red Nacional del Bambú, pues hacia lo que está yendo, ¿verdad?, es a generar investigación, innovación y desarrollo. Desde la inclusión, ¿verdad?, de universidades, la inclusión de la academia, la inclusión de algunas otras identidades y además poder articularlas y generar alianzas estratégicas que nos permitan ir hacia generar políticas públicas que nos ayuden, ¿verdad?, a generar realmente una industria de mayor impacto acá. Y bueno, para eso se necesita también generar mercadeo, ¿verdad?, comunicación, expansión, porque sabemos que no somos una industria tan grande y se necesitan esfuerzos también para poder mercadear esto, para hacer estudios, para saber realmente dónde estamos. Y bueno, y parte de las actividades también que se hacen son muchas actividades de formación y capacitación, ¿verdad? Seguir trayendo personas de diferentes intereses, ¿verdad? Desde los profesionales hasta los que van a estar en el campo, los que van a estar plantando y traerlos a la mesa todos juntos y ver cómo vamos articulando todo eso. Y en el
en la necesidad, ¿verdad?, de crear colectivos. Y como les decía, yo creo que eso es lo que nos une a nosotros, a los bambuceros y las bambuceras. Es esa colectividad por un bien mayor, que al final eso es lo que hace una red, ¿verdad? Sí. Ok, esto ya me lleva a hablar de Rizoma, justamente como iniciativa para llevar este conocimiento a más personas, para sacarla de la cajita de las personas que saben sobre esto y llevarla a personas tanto como yo, que somos, bueno, yo me considero súper ignorante en este tema y por eso me parece fascinante aprender de esto. Sí siento que va a ser parte de nuestro... de las opciones que yo tendría a futuro si quiero comenzar un proyecto de X tipo y utilizar el bambú como fuente primaria de, no sé, herramienta para poder hacer este producto. Sé que hay productos ya en el mercado que las personas están contentas, muy contentas con esos productos, pero aún así siento que falta más información sobre esto. Y aquí entra Rizoma. ¿Cómo nace Rizoma? Aquí hablamos de cómo lo hacen, así que cómo hiciste y cómo creaste Rizoma y luego actualmente cómo estás tratando de que se diferencie entre todos los demás proyectos. Bueno, Rizoma nace de una necesidad que yo observé, ¿verdad? Y como surgen muchísimos de los emprendimientos viendo un problema, que es lo que está haciendo falta. Con mi experiencia con estas organizaciones y colectivos y programas educativos y demás, yo llegué a la realización que hace falta muchísima asistencia técnica después de los programas y después de los proyectos que se imparten, ¿verdad? Porque entonces tal vez se va a una comunidad, se enseña algo, se enseña sobre el bambú, pero ok, ahora ¿cómo escalo esta idea? Ajá. ¿Verdad? Ya, tal vez no se les da ese acompañamiento a los productores o a los constructores, sino que nada más se les da el conocimiento y ahí se queda y se va a otro núcleo de población y se va a otro núcleo de población. Aunque, porque también, vamos a ver, para generar todos esos esfuerzos de programas educativos se requieren fondos y por eso se requieren políticas y demás, ¿verdad? Es toda una cadena. Entonces, más bien se hace un esfuerzo muy grande con esa educación desde todos estos programas que muchos son financiados por algún programa de cooperación o algo por el estilo, pero también yo vi esta oportunidad de mercado de poder asistir a productores, ¿verdad? Que ya tienen sus fincas de bambú y que quieren escalarlo hacia un negocio. También a personas que tienen tierra, quizá quieren conservar su tierra y están pensando qué tipo de proyecto desarrollar. Entonces, ok, exploremos con el bambú, ¿verdad? ¿Qué beneficios puede traer esto a futuro? Va a necesitar al principio esperar unos años de que crezca, pero después, ¿qué va a pasar? Y también una oportunidad de generar educación ambiental desde una planta en específico. Porque a veces hablamos de educación ambiental, pero es como muy globalizado, ¿verdad? Muy general. Muy general. Cómo llegarle a la importancia de la educación ambiental y a la integración de la comunidad. Porque para mí, y yo creo que ese es uno de los diferenciadores que yo quise traer a Rizoma, no es nada más acerca del bambú, ¿verdad? Es acerca de la gente, es acerca de las comunidades. Y nuestras comunidades están en crisis hoy porque no hay participación ciudadana. Cuesta muchísimo ver en nuestras comunidades que las personas tengan una participación constante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez no están motivadas, porque tal vez no ven un propósito colectivo. Y yo creo el bambú como este unificador, ¿verdad? Entonces, de repente hay una propiedad en una comunidad que alguien tiene, que sembró bambú, que está donando un poco de bambú para generar una parada de buses, no sé. Y entonces de repente se llaman a los jóvenes de la comunidad para hacer un taller de una maqueta. Y entonces hay una causa, ¿verdad? De algo para llevar a un producto final hecho con bambú, ¿verdad? Entonces esto está motivando, esto da propósito a la comunidad. Además, que si ya lo vemos a una escala mucho más grande, esto puede generar empleo, que también es algo a lo que Costa Rica, y aquí voy a hacer un paréntesis. Yo hablo de Costa Rica, pero también creo que si queremos escalar un poco como a nivel de negocio y de industria, tenemos que pensarlo como región. Costa Rica es muy pequeño, ¿verdad? Si nosotros vemos, por ejemplo, China tiene una industria inmensa de bambú, pero son un montón de territorio, ¿verdad? Que está cultivado, además que ahí tienen empresas, especies nativas, endémicas y todo, mucho más. Y muchas más personas. Y muchas más personas. Y además, estos esfuerzos que se están... Costa Rica hoy por hoy es un pionero en todo Centroamérica respecto al bambú. Entonces, pero también no podemos quedarnos solo como país, tenemos que verlo también como región, ¿verdad? Región centroamericana.
inclusive unirnos más a Latinoamérica. Colombia, que ya tiene muchísimo desarrollo, Ecuador, en Perú, ¿verdad? Sí. Que tienen mucho más desarrollo y que necesitamos unificarnos como una región si queremos realmente ese desarrollo económico, porque ese desarrollo económico también, sea como sea, va a venir con la industrialización. Es muy lindo y romántico ver como el desarrollo de esta comunidad, pero si realmente queremos generar, necesitamos volumen. O sea, necesitamos un poco más de volumen y para ese volumen necesitamos esfuerzos que vayan más allá de solamente ponerlo en la comunidad, sino hay que escalarlo Exacto. a temas de gobernanza, a temas de incidencia política y demás para generarle un espacio al bambú. Entonces Rizoma viene más allá del bambú a concentrarse en comunidad, en personas, propósito, siempre dentro de su núcleo del bambú, pero también acompañar al qué pasa después de que yo recibo este conocimiento, qué pasa después de que me dan estos fondos. Ya logré esto, pero ¿qué sucede después? Eso me parece muy importante. Creo que muchas empresas, y han salido decenas de documentales sobre esto, tienen su producto, crean su producto, pero una vez venden su producto, a mí ya no me interesa qué pasa con el producto, ¿verdad? Y entonces lo que vienes a hacer vos con Rizoma es, sí, nos encargamos del después. Y que al final el bambú es el medio. Claro. Digamos, para Rizoma, el bambú es el medio para hacer todo esto posible. Y como yo les decía, y hablamos al principio, ¿verdad? Como este contexto de conexión con la naturaleza para mí y desarrollo comunitario para mí siempre ha sido ¿cómo puedo servir yo desde mi profesión y desde lo que estoy haciendo? Y recuerdo un momento muy bonito que tuve como en un bambusal ahí, que yo, bueno, si la manera de servir es a través de esta planta, que así sea, ¿verdad? Tal vez, obviamente, con mis habilidades como ingeniera y mi conocimiento como ingeniera, ahí voy a seguir, como les decía, construyendo y diseñando y gestionando proyectos, pero también es, más allá de eso, es el desarrollo de las comunidades, cómo unificamos las comunidades, cómo buscamos desarrollo, cómo buscamos justicia social también. Y yo creo que es un excelente medio, en especial en una zona como la que estamos, ¿verdad? Donde hay todo el potencial para poder cultivarlo. Creo que hay la articulación necesaria, hay esfuerzos, necesitamos tal vez un poquito más de voluntad. Y bueno, yo sí, como lo decís así, es el medio porque al final para mí y para Rizoma es importante la comunidad, el desarrollo de la comunidad. Genial. Pero yo te tenía una consulta principalmente de qué es lo que usted descubre en este camino, porque yo veo quizás que uno de los problemas que enfrentamos cuando hablamos de sostenibilidad es que vivimos en una sociedad que no nos enseña a ser muy individualistas. Entonces, una cuestión de la sostenibilidad es que nos obliga a pensar en qué va a ser del futuro para las demás generaciones, en qué va a ser de beneficio para las demás personas y no solo qué está en mi comodidad y todo esto. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿qué es lo que usted descubre en este camino? Quizás como verdades incómodas que usted ve al avanzar. Uy, sí, puedo meterle esa pregunta que te está haciendo Sam. Vos has repetido varias veces la importancia del apoyo del gobierno. Entonces, aquí yo le tiro también estas preguntas de, ok, falta de apoyo. ¿Por qué hay falta de apoyo? ¿Qué te ha decepcionado también en esa parte? Luego, la falta de visión política. Y también estás en una industria de construcción que ha sido dominada por los hombres. Entonces, ¿qué has encontrado ahí moviéndote en este gremio? Creo que es una pregunta que tal vez Sam y yo te tenemos porque nos llama mucho la atención de que, ok, ya sabemos todo lo bonito, ya sabemos todas las oportunidades, pero ahora sí, démosle un toque a la vuelta para también saber por qué es que no se ha movido esto. Tal vez hablando un poco de los retos y esto que mencionabas como ser mujer, ser ingeniera, como qué retos. Inclusive en estos colectivos que son de bambú, ¿verdad? Uno de los primeros retos a los que yo me enfrenté es como una mujer joven, ¿verdad? Está aquí promoviendo y en algunos momentos tuve un poco de resistencia, ¿verdad? A decir, bueno, hagamos esta comisión o hagamos esto, ¿verdad? Tal vez desde la ilusión y tal vez algunas personas que vienen de una escuela mucho más vieja, inclusive gente que ya está pensionada, ¿verdad? Como que les cuesta
abrirse un poco a la innovación y al recibir nuevas ideas, eso fue un reto muy grande al principio para mí, ¿verdad? Hace 7 años, además que yo no tenía el carácter profesional que los últimos 7 años han generado en mí. Eso fue muy retador, pero al final, una de las cosas que para mí diferencia la industria del bambú, de la construcción con bambú, de la industria convencional, es que es una comunidad, llamémosle, muy holística, ¿verdad? Ahí yo creo que las personas se preocupan por el ambiente, se preocupan por lo humano. Y entonces al final fue retador, pero había mucho apoyo de otras personas que sí creían que era necesario ese tipo de liderazgo. Otras personas que sí creían que había que apostar, ¿verdad? Por esto, por una nueva generación y digamos, para los chicos y chicas que están estudiando ahorita, que están pensando cómo pueden servir desde sus carreras, mucho es acercarse a estos colectivos y hacer un cambio también en ellos, ¿verdad? En traer un poco de ideas nuevas, ideas frescas. Porque una de las cosas más retadoras es enfrentarse a ese cambio de mentalidad. Pero, y ahora que mencionas lo de pues personas que están estudiando eso ahorita, también le dirías encontrar el nicho, que encuentren el nicho, que si quizás tu idea no pegó en esta comunidad o en este grupo de personas, puede que pegue con otro grupo de personas. Claro que sí. Yo creo que uno cuando está estudiando o cuando es un profesional joven, uno cree que va a encontrar su mercado de una vez y eso es algo totalmente utópico. Hay que probar, hay que ver, tal vez eso no es lo que necesitamos, ¿verdad? En este momento, tal vez eso no es lo que me motiva, tal vez ahí no es donde yo me siento bien sirviendo. Y para ir un poquito a la parte política también, que lo mencionaste ahora. Como yo te decía, la importancia ahorita de estos colectivos y de estas redes es mucho poder dar visibilidad a lo que es el bambú y lo que podemos hacer con el bambú y generar algunas alianzas estratégicas. Entonces, yo creo que voluntad política hay, de alguna manera, de algunas partes, de algunas formas también. Por ejemplo, de todas estas iniciativas, una de las cosas importantes que nosotros queríamos era que se empezara a generar un poquito de normativa respecto a vocabulario inclusive de bambú o a métodos de preservación. Entonces, con el ente regulador y normativo aquí en Costa Rica, INTECO, entonces se empezó a trabajar en normas. Entonces sí hubo interés, digamos, de esa parte de empezar a generar normas. Con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, como en unos 15 días, tenemos una reunión con la presidenta del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, también para seguir moviendo, ¿verdad?, esos esfuerzos, empezar a sacar qué tal una guía para ingenieros, para arquitectos. De algunas universidades, ¿verdad?, que enseñan arquitectura, construcción, ya se están implementando algunos programas dentro, no como un curso fijo pero también hay algunas electivas, algunas alternativas para eso. Entonces también digamos que hay voluntad académica por empezar a involucrarlo. Eso es una muy buena noticia. Sí, y digamos, ha sido de precisamente esa articulación de poder unir gente que tenga ideas y que vaya a hablar, porque mucho de eso es un trabajo de honor, en verdad. Todo eso es trabajo de incidencia y yo creo que eso es algo también de lo más retador, ¿verdad? Que no hay alguien que esté patrocinando esto. Eso se hace por amor. Sí. Y precisamente esto, hay una entidad que se llama INBAR, que es la Red Internacional del Bambú y del Ratán en Costa Rica, no en Costa Rica, internacional, que ha dado apoyo también. ¿Del qué? ¿El bambú y del? Ratán. Es como una especie también de planta en la que se puede hacer tejidos. Es similar al bambú, sí. Canastas de ratán y cosas Estamos así. aprendiendo bastante, Sammy. Sí. Y entonces ellos tienen diferentes programas y Costa Rica, a través de un proyecto también de cooperación de española, entonces llegaron ciertos programas y ciertos fondos que llegaron a través de la Universidad Nacional y se empezaron a ejecutar al país. Pero para poder, digamos que tener un poco más de uso de los recursos que tiene INBAR, Costa Rica tiene que ser un país miembro, ¿verdad? Y entonces no es como que este colectivo puede hacer, nada más decir, pagar y listo, ya no. Tiene que ser, venir desde lo político, tiene que venir desde el gobierno, ¿verdad? Como
el hecho que seamos miembros, porque hay que pagar una anualidad y hay que, digas, cumplir con ciertas cosas. Entonces, idealmente, si eso pasa pronto, ya van a haber mucho más fondos, mucho más proyectos que pueden llegar al país, y yo creo que eso también es uno como de los objetivos, ¿verdad? Poder ser parte de redes internacionales también que traigan más fondos al país. Ok, entonces lo que me estás diciendo es que no tenemos actualmente ese apoyo específico del gobierno y por eso no estamos metidos en este supergrupo internacional que sí nos podría hacer los sueños realidad, porque no tenemos el apoyo aún del gobierno o va muy lento. Hay voluntad, pero creo que va lento. Yo creo que, y también yo creo que hay que tener un poquito más desde la red, desde todos los que estamos, y hay un llamado más para todos los de la red en este momento. Una convocatoria en este momento. Una convocatoria a que la querida comunidad bambucera es que nos tenemos que involucrar más y hacer que esos objetivos, este plan estratégico de la red también se lleve a cabo, porque tienen que haber pasos, hay cosas que tienen que suceder. Eso me recuerda la frase de, tal vez usted no está interesado en la política, pero la política sí está interesada en usted. Pero, y una pregunta ahora también que mencionas esta parte, para personas que son así bambuceras, como dice usted, pero que quizás no conocían de esta red y quieren formar parte de esta comunidad, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Cómo se podrían unir y participar? Sí, bueno, pueden buscar información de la Red Nacional de Bambú, hitos y demás, pueden mandar un correo. No sé, tal vez sí después les puedo dejar el correo, es que ahorita no lo tengo, no lo ponemos por ahí, para que escriban, ¿verdad? Y sean parte. Hay grupos de trabajo, también hay maneras de apoyar, ¿verdad? Que no precisamente es trabajando, apoyo económico, apoyo con instalaciones, invitaciones a generar talleres, ¿verdad? Hay muchas maneras de colaborar y ya sea, ¿verdad? A través de la red, o también se pueden poner en contacto conmigo y poder trabajar un poco más en esa articulación. También, y desde Rizoma, para mí algo importante es poder ser articuladora de todas estas iniciativas, ¿verdad? Ser parte de esas iniciativas y poder ser, para mis colegas y para la comunidad, también poder ser un puente, ¿verdad? Ojalá si se pudiera conseguir financiamiento, si se puede conseguir ser un puente para activar también la industria, mucho desde el foco comunitario, pero igual, digamos, utilizando el bambú. Y creo que se me quedaba algo de lo que comentabas ya sé, de la parte política. Sí. Y eso es algo a lo que quiero hacer mención, porque en Costa Rica el plan de descarbonización es el único lugar donde se menciona el bambú, digamos, como en políticas ya como nacionales públicas. Y lo que se dice es que se recomienda utilizar para descarbonizar un 10% de madera o bambú, ¿verdad? Sí, literal, solamente esa vez aparece en las construcciones, ¿verdad? Tal vez se ve como algo muy pequeño, pero si ya lo empezamos a ver en planes, ¿verdad? De cambio climático, de descarbonización, todo eso, nos va a dar a todo el país una opción para trabajar un poco más y tener más bambú. Entonces, es necesario, y yo también soy aquí como promotora de políticas públicas, porque las políticas públicas nos van a traer financiamiento para poder invertir en desarrollo, innovación, en generación de datos, y esos datos van a traer inversión, ¿verdad? Y es mucho de lo que ocupamos ahorita para que crezca nuestra industria acá en el país. Pero esto a mí me pone a pensar en el futuro. Si yo te pongo a viajar a una Costa Rica de aquí a 10 años y digamos que nos dan pelota con todos los proyectos, que tenemos el financiamiento, que entramos al grupo de Chiva de los más populares internacionalmente y nos dan todo el patrocinio para hacer realidad estos proyectos, no solamente a nivel de construcción, sino en todo lo que podamos imaginar. ¿Cómo sería esa Costa Rica? 10 años. 10 años. Si le ponemos... puede pasar en 10 años, sí, qué lindo. Bueno, vamos a soñar acá un poquito, ¿verdad? con esa integración. Pero vamos a ver, pues bueno, definitivamente yo veo que en 10 años habrían comunidades mucho más integradas y modelos de desarrollo más regenerativos en todo el país. Okay. Vería zonas o núcleos productivos en el país, ¿verdad? Uno en la zona norte, otro en la zona sur, otro en el Pacífico Central, otro en el Caribe, que de hecho esos son 4 puntos que ahora se están trabajando y por eso los menciono. Con industrias más desarrolladas, ya vería en cada una de esas zonas un proyecto de industrialización. Okay. Vería que ya tengamos mucho más hectáreas sembradas.
¿Cómo se verían los productos adentro de una casa? ¿Cómo se verían los productos de bambú dentro de una Es casa? decir, ¿qué tendríamos en la casa? Bueno, Que sería tendríamos- normal en este contexto soñador. Ok, para mí, y esta es como una en mis sesiones de visión, yo también, ok, como les decía, en la construcción es un ente muy movilizador, ¿verdad? De bambú, pero lo estamos viendo como utilizar nada más culmos, ¿verdad? Y utilizar partes. Yo veo, por ejemplo, más pisos de bambú, Okay. que se pueda utilizar el bambú en culmos, llevarlo a una industria, con sistemas de cooperativismo un poco más articulados, también vería eso en 10 años, ¿verdad? O estos modelos de desarrollo regenerativo, donde se pueda llevar toda la materia prima a un centro de procesamiento. Ese centro de procesamiento entonces se hace bambú para utilizar en pisos, y muchísimos pisos de Costa Rica, en lugar de cerámica, tendrían pisos de bambú de Costa Rica, de Centroamérica, de Norteamérica, ¿verdad? ¿Verdad? Como también es importante pensar en cuál es el mercado al que vamos a ir, porque yo en parte de esa visión de 10 años también estoy viendo Costa Rica como un exportador y un referente en la región, Claro. ¿verdad? Si estamos hablando de que queremos exponenciar la industria, entonces también verlo así como exportadores. Exportadores de material. materia prima y de conocimiento. Ujú. De conocimiento, por ejemplo, también, lo cual es muy importante, que Sí. hay talento. Hay Acá en Costa Rica hay talento. Y exportar también de esa sabiduría y esa conciencia ambiental del por qué se hace. Y además también veo tableros de mesa, también veo paredes de bambú, veo que en una casa se puede hacer muchísimo, pérgolas, cocheras, mucho. Y mucho yo se puede hacer. tengo una duda también en ese futuro que visualizas. ¿El poder construir una casa sería algo más accesible, quizás un poquito más económico que con otros tipos de materiales? Muy ¿Habría buena un cambio pregunta, allí? sí. Ojalá que en 10 años así sea, porque ahora no lo es. Ok. Honestamente. El bambú ahora para construcción, ¿verdad? Porque también entendamos que no hay tanto volumen, ¿verdad? Entonces es un poco escaso. Y además que se está utilizando mucho para una industria hotelera y boutique y demás. Y entonces también los precios por la demanda están Vuelve altos. fino. Sin embargo, si pensamos en una vivienda accesible, si vos decís, no, mira, yo hoy, después de escuchar este podcast, tengo este terreno, voy a sembrarme unas cepas de bambú, voy a averiguarme con Verónica cuáles son las cepas que tengo que construir, que tengo que sembrar para en unos 6 años estar cosechando y poder hacer mi casa. Y en ese momento me asesoro cómo lo curo y todo y hago mi casa. Si vos sembrás tu bambú, lo cosechas, lo preservas y lo construís, pues sí va a ser accesible, ¿verdad? Porque vas a tener el recurso en tu tierra. Y entonces, ¿verdad? Es dependiendo de cómo lo veamos. Ojalá en 10 años ya esa demanda sea diferente y también hayan más productos en el mercado y como región estemos más consolidados, entonces también se puedan conseguir tableros de piso, tableros de pared, cielos rasos y demás. Ok, entonces, bueno, ya saben, para poder construir una casa aquí de unos 10 años, pedirle asesoramiento a Vero Sí. con bambú. Y sembrar bambú es un acto de resistencia. Uy, me encanta Uy. esa frase, me encanta. Ok, estamos llegando al final del episodio y me da mucha gracia porque siento que acabamos de empezar y esto se va tanto que demasiado hablar. rápido. Hay tanto que hablar, eso se va muy rápido. Ok, ¿qué le dirías para ir cerrando y dar pensamientos finales? ¿Qué le dirías a alguien que empezó como vos en una zona muy rural, que se va a llegar a enfrentar a las realidades de el país y que quiere poner su granito de arena, ¿ok? Tal vez en la industria del bambú, tal vez no, pero que venga de donde vos lo hiciste y que quiera generar eso, impacto? ¿Qué le dirías a esa persona que tiene esa idea, pero tiene muchas dudas? Y también porque viene de un contexto en el que le implantaron esas dudas. Me encanta que traigas el tema de la ruralidad, porque en la ruralidad hay muchísimos recursos, no solo naturales, pero hay mucho talento. Estoy segura que todos conocemos a personas que vienen de contextos rurales, que tienen una historia maravillosa
Y eso es mucho porque es cierto, no hay tantas oportunidades, entonces eso requiere el doble o el triple de esfuerzo, ¿verdad? Entonces ese esfuerzo crea carácter, crea resiliencia. A mí me pasó al principio que yo sentí que la ruralidad era como algo que estaba en contra mío, ¿verdad? Y que yo sentía que cada vez que se hablaba de ruralidad era como con lástima o con eso. Poco a poco, con la madurez profesional y personal, yo puedo decir que fue una dicha, ¿verdad? Que ahí eso generó mucho valor, mucho carácter en mí. Entonces, para esas personas que vienen de las zonas rurales de Costa Rica, ¿verdad? El Caribe, el Pacífico, el sur, ya al norte, todo lado, abracen su identidad primero. La historia de vida que tienen es valiosa, los esfuerzos que han generado, los esfuerzos que su familia ha generado son valiosos. Construyan redes, esas redes que los han llevado donde ustedes están ya, ¿verdad? Sus compas del cole, sus trabajos, sosténganlas, no solo construyanlas, sosténganlas. No duden, no se sientan menos, utilícenlo como un estandarte más bien, porque además el venir de la ruralidad abre puertas a diferentes tipos de programas, a diferentes fondos, a diferentes becas. Aprovechen también eso que se nos da como... yo siento que todo eso se da también porque saben que es más difícil y que requiere esfuerzo. Entonces aprovechen esos recursos, claro. Aprovechen esos recursos que hay ahí, contacten a personas que tengan experiencias similares, busquen algunos ejemplos, algunos líderes, mentores, mentoras que puedan apoyarlos y si su idea y esa necesidad de crear impacto resuena con lo que uno es, ¿verdad? Y con lo que uno quiere para el mundo y para su gente y para su familia, pues sigan adelante, busquen los medios, confíen y bueno, pues también se vale como decir, bueno, tal vez no era aquí, tal vez necesite darle un nuevo enfoque, ¿verdad? Tal vez necesite hacerlo acá. No siempre el camino del emprendimiento y el camino del impacto es fácil, ¿verdad? Van a haber muchos retos, pero permítanse replantearse la situación en la que está y permítanse ver que van a seguir viniendo oportunidades si lo siguen haciendo desde el corazón. ¡Ay, qué lindo! Voy a citar a una de mis coaches. Ella es Valentina, justamente estuvo aquí en el podcast y ella tiene una frase divina que es: el hecho de que tomes una decisión hoy no significa que sea para siempre. Le hago eco a esto que está diciendo Vero, porque de verdad hay que permitirnos ser flexibles con lo que escojamos hoy, porque puede ser, sí, la base de mañana, pero no realmente el destino final de mañana. Correcto. Y el impacto que podemos generar en un plazo de 3 años, 5 años, o lo que sea que hayamos estado o que estemos en esa generación de impacto en esa industria, vale la pena. No tiene que ser un impacto para toda la vida. Tiene que ser impacto en un momento específico y listo. Y muy importante recalcar también que incluso cuando esa decisión que tomamos no nos llevó a algo al principio, no es fracasé, no es perdí el tiempo. No, siempre se aprende muchísimo de las experiencias. Digamos, si usted siente que no logró su cometido con las decisiones que usted tomó, el camino que usted tomó, no fue un fracaso. Aprendiste un montón en el camino y yo creo que es muy importante también marcar eso. Muy bien, muy bien. Y quisiera decir algo también como con todo eso que les decía de las redes y de la colaboración, que no se nos olvide que así es como hemos evolucionado, colaborando. Entonces, si buscamos colaboraciones auténticas, todo va a salir bien. Muy bien. Me encanta. Tiene unas frasesotas buenas, Vero. Muy bien, Vero, muchas gracias. Un placer. Y de verdad que me faltan más horas para poder exprimir toda la información que tenés. Siempre hace demasiada falta. Demasiada. Sam, ¿cómo te sentiste en tu debut del podcast? ¡Wow! Wow, no sé qué decir. Sí, complicado, pero ahí vamos. Pero igual fue muy interesante, la verdad. Incluso yo que escribí el tema, sí, hay muchas cosas que sigo aprendiendo y que digo, wow, sí, hay muchísimo que escarbar en el tema y me encanta porque esos son los temas que más adoro, los que usted no llega al fondo, tiene que seguir escarbando, sí, para encontrar más y siempre hay más. Sí, siempre hay más. Siempre hay más.
Bueno, muchísimas gracias a todos y todas nuestras oyentes de Cómo lo hacen podcast. Yo soy Mariana Murillo, su host. Gracias infinitas a La Resortera y a Ale que está ahí produciendo este episodio tan hermoso del cual me siento muy orgullosa. Primero porque Sam está aquí y luego porque nuestra invitada Vero, ella vino desde Pérez Celedón a cultivar conocimiento aquí en nosotros y nosotras. Así que muy agradecida de verdad de que hayamos podido compartir este espacio con ustedes. Y como dice Vero, desde tiempos muy antiguos, desde siempre, las cosas se han logrado gracias a la colaboración. Y Babalum, sus invitados, sus miembros, estamos aquí para colaborar y para evolucionar en comunidad. Así que muchas gracias nuevamente por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao!